Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a hablar de un caso que ha conmocionado no solamente a Colombia, sino a toda Hispanoamérica. Me refiero al intento de asesinato contra el precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien recibió un impacto de bala en la cabeza en medio de una manifestación este sábado 8 de junio. Desde TV Libertad condenamos estas acciones violentas que buscan acallar a voces discrepantes que se posicionan y que suelen posicionarse a favor de principios esenciales como el Estado de Derecho, la democracia representativa y el libre mercado. En este caso tenemos una situación sumamente crítica en Colombia. La erosión gradual del Estado de Derecho bajo la presidencia de Gustavo Petro y la polarización promovida por él desde su tribuna como presidente. Y además de los intentos abiertos de atentar contra la Constitución, intentos ante los cuales Miguel Uribe Turbay se opuso. Vamos con la noticia. Este sábado se viralizaron imágenes de un mitin en el que un político joven de unos 39 años estaba dando un discurso ante un grupo de gente en una plaza y de pronto cae abatido por un impacto de bala en la cabeza. Se trata de Miguel Uribe Turbay, un personaje, senador y una persona perteneciente a una familia bastante comprometida con la política colombiana. Por lo pronto, el pronóstico médico es reservado, está en una situación médicamente bastante crítica y el sicario ha sido capturado. Además de ello, han trascendido imágenes de cómplices del atentado en los alrededores a pocos metros de donde Miguel Uribe Turbay estaba dando su discurso. Ahora, hagamos un repaso de la trayectoria política de este senador. Para empezar, él pertenece al partido Centro Democrático, que es el partido fundado en el año 2013 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al margen del apellido, Uribe, hay que tener en cuenta que no se trata de familiares. Miguel Uribe Turbay no está vinculado familiarmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, con relación al Centro Democrático, el partido en el que ambos militan, también es el partido en el que milita actualmente el expresidente Iván Duque. Aunque en el pasado, Miguel Uribe Turbay y parientes suyos militaron en el Partido Liberal Colombiano. Ahora, él ha estado involucrado en la política desde bastante joven. A eso, alrededor de los 26 años, empieza a tener cargos públicos. Ha ejercido los cargos entre el 2012 y el 2018, concejal de Bogotá, presidente del Consejo de Bogotá y secretario de Gobierno de Bogotá. El Consejo de Bogotá es un órgano administrativo político de la capital colombiana que se encuentra inmediatamente por debajo de la alcaldía de Bogotá. Y durante el tiempo en el que Miguel Uribe Turbay estuvo en el Consejo de Bogotá, coincidió pues su cargo con el de la alcaldía de Gustavo Petro, que fue entre los años 2012 y 2015, tiempo en el que a Gustavo Petro lo destituyeron del cargo, lo inhabilitaron, luego lo restituyeron y al margen de ello se intentó un proceso de revocatoria que no se llegó a concretar, por lo que Gustavo Petro logró finalizar su mandato. Pero de esto se puede concluir que Miguel Uribe Turbay es opositor de Gustavo Petro desde hace más de 10 años, ¿no? Ahora, con respecto a su formación profesional, él se ha estado preparando desde bastante joven para tener cargos en la administración pública de Colombia y para lograr llegar a la presidencia, algo que muy probablemente será truncado con este atentado sumamente cobarde, un disparo por la espalda, ¿no? Él se ha formado como abogado en la Universidad de los Andes y tiene un posgrado en Administración Pública, nada más y nada menos que en la Universidad de Harvard. Por otra parte, como lo mencionaba al inicio, la familia Turbay está bastante involucrada en la política del país. El abuelo de Miguel Uribe Turbay, Julio César Turbay, fue presidente de Colombia entre los años 1978 y 1982.
tiempo en el que el narcotráfico empezó a golpear fuertemente al país, tiempo en el que se va desarrollando pues la actividad del cártel de Medellín, de Pablo Escobar y todo este periodo pues que incrementó la violencia que ya existía en un país ya golpeado por guerrillas de tendencia comunista que buscaban llegar al poder por la vía violenta para establecer modelos de tipo cubano. Entonces, bueno, eso es con respecto al abuelo, presidente por el Partido Liberal, un partido socialdemócrata, si mal no recuerdo, y por otra parte el padre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, estuvo también involucrado en política, pero su madre también es conocida por un hecho bastante trágico. Diana Turbay, la hija del presidente Julio César Turbay, fue secuestrada y asesinada en 1991 por los extraditables, una organización vinculada al cártel de Medellín. Este asesinato de su madre se dio cuando Miguel Uribe tenía 5 años, la edad que actualmente tiene uno de sus hijos, en estas circunstancias bastante graves para la familia, ¿no? De asesinato, un intento de magnicidio. Ahora, ¿en qué contexto se ha dado este crimen? Se ha dado en un contexto de crisis política en Colombia. Una situación, un contexto en el que el presidente viene polarizando a la sociedad con discursos que son incompatibles con el respeto de las instituciones. Y es que en estas semanas, en mayo, el presidente Gustavo Petro fracasó en su intento de lograr una consulta popular que fue rechazada en el Senado, que es el órgano constitucional que debería haber aprobado la consulta popular para poder realizar una reforma laboral en el país, una reforma que sería inconveniente pues, para los colombianos, pero que es utilizada populistamente por el presidente. Y en este escenario, el presidente anunció que decretaría, que lanzaría esta consulta popular por decreto, es decir, violando la separación de poderes y pasando por encima del poder legislativo. Vamos a escuchar las declaraciones de Miguel Uribe con respecto a esta iniciativa de Gustavo Petro. Ministro que firme el decreto convocando a la consulta popular, lo demandaré por prevaricato. Primero la Constitución, primero el pueblo colombiano. Bueno, como podemos apreciar, Miguel Uribe Turbay se posicionó firmemente en contra de las iniciativas de Gustavo Petro y coincidentemente, días después, recibe un impacto de bala en la cabeza. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque. Seguimos en Informe Extra analizando el intento de asesinato contra el precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Un hecho sumamente indignante con motivo de lo cobarde del atentado, ¿no? Un sicario se acercó y le disparó por la espalda en la cabeza. Y además han trascendido imágenes pues, de personas implicadas en el caso, dando indicaciones y observando cómo el sicario se acercaba poco a poco al candidato presidencial para dispararle con alevosía desde atrás. Bueno, mencionábamos en el bloque anterior la trayectoria política de Miguel Uribe Turbay y también su historia familiar, abuelo presidente y madre asesinada por el narcotráfico. Ahora, el contexto en el que se ha realizado este atentado es sumamente importante para tener claro los porqués, ¿no?, de esta situación, de la crisis política en Colombia. Estamos bajo un gobierno de un mandatario que es el primer presidente de izquierda radical en la historia de Colombia. Y lo que se está viendo no sorprende a quienes tienen clara la visión política y el perfil ideológico de este tipo de políticos. No es por señalar que Gustavo Petro tiene la culpa directamente del atentado, pero sí él ha establecido un escenario político de polarización en el que se ha dado este asesinato, ¿no? Y es que la izquierda radical no cree en la democracia liberal, no cree en la separación de poderes y bajo un discurso
digamos, de lucha de clases buscan dividir y separar a la sociedad. Y en este caso, Gustavo Petro viene polarizando a la sociedad colombiana, señalando que él está detrás, que está a favor del pueblo, ¿no? Con esta iniciativa de una reforma laboral impulsada por él, una reforma populista que no haría más que aumentar la informalidad en el empleo y generar despidos por el encarecimiento de los empleos formales. Sin embargo, él promueve esta reforma y polariza a la sociedad. El pueblo está con él y los trabajadores están con él, y quienes se opongan a medidas, a medidas que él propone son el antipueblo, son los enemigos de clase, se podría traducir de esta manera. Y en el escenario descrito, Gustavo Petro además difunde un discurso sumamente, además de populista y demagógico, un discurso que en los hechos es violentista. Veamos las siguientes declaraciones de Gustavo Petro enarbolando la bandera de la guerra a muerte. Por eso se esconden allá entre la mortaja negra y nos obligan a levantar la bandera de la libertad o muerte, la bandera del pueblo de Colombia hoy. Bueno, es bastante irresponsable por parte de un presidente utilizar un símbolo de violencia en un país que ya está bastante dividido y marcado por la violencia. Utiliza una retórica de la emancipación con tintes marxistas para dividir a la sociedad y poner al supuesto pueblo de su lado. Tenemos no solamente el hecho de usar la bandera de la guerra a muerte, sino también la espada de Bolívar y también convocar los cabildos abiertos. En el proceso de emancipación hispanoamericana surgieron pues, el fenómeno conocido como el juntismo, diversas juntas de gobierno que desobedecieron a las autoridades principales virreinales para promover la independencia, y él tiene actualmente una retórica que va por ese camino, una retórica revolucionaria de emancipación con tintes marxistas, que en un contexto como el colombiano se traduce pues en más violencia y división de la sociedad. Y además es tiempo a estas alturas de la historia de repensar ciertos episodios históricos y ciertos personajes como el propio Bolívar, símbolo actualmente principal de la revolución bolivariana, del chavismo, un personaje que fue sumamente autoritario, que traicionó a personas y que aplicó medidas como la guerra a muerte, tan romantizada por Gustavo Petro, y que tiene actualmente en el escenario político colombiano consecuencias terribles que se pueden traducir, por ejemplo, en el asesinato de uno de los principales opositores del país. Ahora, tras el intento de asesinato contra Miguel Uribe Turbay, Gustavo Petro reaccionó. Pero reaccionó, como siempre, de manera populista con un mensaje en su cuenta de X, que voy a leer brevemente. Ay, Colombia y su violencia eterna, quieren matar al hijo de un árabe en Bogotá que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo. Matan al hijo y matan a la madre. Respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos también son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad, que vivan las tranquilas familias árabes que llegaron a Colombia. Colombia da la bienvenida al mundo y no mata a quienes vienen de todos los rincones del planeta. Mi solidaridad a la familia Uribe y a la familia Turbay. No sé cómo mitigar el dolor de madre, ida y de patria. Es un discurso totalmente populista, incompatible con lo que debería decir un mandatario serio, ¿no? Él está vinculando la ascendencia árabe de Miguel Uribe Turbay con el intento de asesinato, algo completamente absurdo. Podría haber agregado incluso Viva Palestina Libre, porque no sorprendería, y es parte también de su retórica. Ahora, un mensaje que contrasta con el de Gustavo Petro es el de los mandatarios y exmandatarios que integran el grupo Libertad y Democracia, quienes han publicado un comunicado en el que señalan, entre otras cosas, lo siguiente, y voy a citar también. Es bastante acertado. Este acto criminal es el resultado de una peligrosa combinación de estigmatización, discurso de odio y manipulación de la juventud por parte de sectores que buscan deslegitimar a quienes piensan distinto. No se trata solo de un ataque contra una persona, sino de una grave afrenta a los valores democráticos y una seria amenaza a la estabilidad institucional de Colombia y la región. Este mensaje es sumamente acertado, y este es el mensaje que debería dar un estadista, un jefe de Estado, un líder, una persona que busque unir a su país
ante graves situaciones como esta. Y el caso de Gustavo Petro es el de dar discursos demagógicos, dividir a la sociedad y tener discursos de odio y reivindicar pues, hechos históricos violentos como la guerra a muerte decretada por Bolívar para asesinar a todos los que no estaban a favor de la emancipación, a las personas incluidos civiles que eran del bando realista. Bueno, como podemos apreciar, Gustavo Petro no es una persona idónea para el cargo que ejerce de presidente. Además de su demagogia y de todo lo que hemos señalado, se suman problemas de drogas que se han hecho públicos en los últimos meses. Su retórica errática en las redes sociales, ¿no?, con pretensiones de escritor, y además las acusaciones de haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña presidencial y los escándalos de sus ministros, que se vieron hace unos meses no solamente ante Colombia, sino ante todo el mundo. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando el cobarde atentado contra Miguel Uribe Turbay este sábado en Bogotá, Colombia. Bueno, este atentado se suma a otros intentos de asesinato contra políticos alineados a la derecha en América en general, ¿no? Tanto en América Latina como en Estados Unidos. Lo más reciente son los intentos de asesinato contra Donald Trump. Más de 2, ¿no? Incluso uno en el que estuvieron cerca pues, de evitar que llegara por segunda vez a la Casa Blanca. Pero también hay que recordar que en el país vecino de Colombia, Ecuador, se asesinó en la campaña presidencial del 2023 al candidato Fernando Villavicencio. Y también hay una situación bastante complicada en Ecuador. Y por otra parte, tenemos en el 2018 también el apuñalamiento contra en ese entonces candidato Jair Bolsonaro, posteriormente presidente del Brasil. Además de esto, con motivo pues del incremento de la violencia vinculada al narcotráfico, se asesinó en las últimas elecciones en Ecuador a muchos candidatos y aspirantes a candidatos en Ecuador. Y en México también es una situación que también se ha dado en las últimas elecciones generales. Se asesinó oficialmente a una docena de candidatos y aspirantes a candidatos, pero de acuerdo con otras fuentes, los asesinados llegan a más de 50, ¿no? Ahora, por otra parte, con respecto a la historia de Colombia, tenemos asesinatos y magnicidios que tuvieron bastante repercusión y bastante impacto en la sociedad colombiana y que habría que recordar. Uno de los más conocidos fue el magnicidio contra Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Él era un importante líder del Partido Liberal, había sido alcalde de Bogotá y iba a ser el candidato del partido para las elecciones de 1950. Él fue asesinado en el 48 en el marco de una reunión de lo que posteriormente se convirtió en la Organización de Estados Americanos. Y su asesinato generó el llamado Bogotazo, un conjunto de manifestaciones ante este magnicidio que tuvieron como resultado la muerte de centenares de personas. Ahora, yendo a la historia reciente de Colombia, y ya pues una Colombia en la cual el narcotráfico se había convertido en un grave problema en el país, tenemos la campaña presidencial para las elecciones de 1990, en la que asesinaron a 3 candidatos. El más conocido de ellos, Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, pero también asesinaron a otros 2 candidatos, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro León Gómez. Ellos fueron asesinados ya en 1990. Otro político colombiano asesinado y que ha llevado también a una película protagonizada por el español Javier Cámara es Héctor Abad Gómez, candidato del Partido Liberal a la alcaldía de Medellín, asesinado en 1987. Entonces, si bien no se ha logrado acabar con la vida de Miguel Uribe Turbay,
definitivamente el pronóstico es reservado, pero un disparo en la cabeza lamentablemente tiene repercusiones sumamente graves en la salud de una persona, ¿no? En sus capacidades. Y este es el caso de Miguel Uribe Turbay. Bueno, estos son casos históricos de magnicidios que tuvieron bastante impacto en el país, en Colombia, ¿no? Y hoy pareciera que el país vuelve a entrar en una espiral de violencia. El gobierno de Gustavo Petro ha sido incapaz de frenar la violencia de los grupos subversivos vinculados al narcotráfico. Y por otra parte, fomenta la división en la sociedad colombiana. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo podría resolverse la crisis por la cual actualmente pasa el país con un mandatario como Gustavo Petro, con el perfil que tiene. Un perfil en el que reivindica la violencia y en el que varias veces se ha pronunciado y se ha manifestado con orgullo de su pasado como integrante de un grupo terrorista, de un grupo subversivo de tendencia comunista como fue el M-19, un grupo responsable de varios asesinatos y secuestros, entre los que destaca el atentado al Palacio de Justicia de Colombia. Con un mandatario con este perfil, admirador de dictaduras como la cubana, ¿cómo puede el país salir de la situación en la que se encuentra? ¿Cómo se puede luchar de manera eficiente con los grupos subversivos? ¿Y cómo se puede esperar que el presidente no tenga una retórica de lucha de clases que no hace más que fomentar la violencia con las trágicas consecuencias que estamos viendo y que se pueden replicar? Por tanto, es sumamente preocupante la situación por la que pasa Colombia y se trata de una prueba de fuego a sus instituciones, que deben resistir el embate de la demagogia y el populismo de Gustavo Petro, quien busca, a través de mecanismos de democracia directa, pasar por encima de la democracia representativa y la separación de poderes y saltar instituciones como el poder legislativo, algo ante lo que se opuso firmemente Miguel Uribe Turbay, recibiendo un disparo en la cabeza pocos días después, de manera cobarde, por atrás, ¿no? En un contexto pues, de polarización política fomentada desde el mismo gobierno y ante la cual, como un medio de comunicación que se posiciona a favor de la democracia liberal, del Estado de Derecho y del libre mercado, valores contrarios a los que representa Gustavo Petro, nos posicionamos en solidaridad no solamente con la familia de Miguel Uribe Turbay, sino con los sectores políticos de Colombia que comparten nuestros valores. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.